Si le damos libertad, nos vamos a gozar, ¿verdad? Tenemos que aprender a darle libertad, hermanos. Él quiere que le alabemos, que le glorifiquemos, que exaltemos su nombre. Y está en nosotros en darle esa libertad. ¿Sí me entiendes? Hemos escuchado de David. Y aunque las personas lo menospreciaban, o su esposa, él con gusto dice, por el Señor se haría más vil. ¿Sí me entiendes? Entonces, mira, muchos a veces por verse, como dijo la hermana, monos o monas, no quieren ensuciarse o no quieren despeinarse, pero por el Señor no importa. ¿Sí me entiendes? Muchos no se mueven porque van a sudar y después da como cosa. Pero ¿a quién le da cosa? Si tú lo haces para el Señor, con gusto lo debes de hacer. ¿Sí me entiendes? Alábale, glorifícale. Porque otros para andar allá correteando una pelota andan sude y sude y no les da cosa. ¿Sí entiendes? Entonces, como para alabar a nuestro Dios va a sentir uno cosa. Con gusto, alabémosle, exaltémosle. Gloria a Dios, porque Él es digno. Él merece toda la gloria, toda la honra, la adoración, la alabanza. Entonces tengamos esa libertad, un corazón dispuesto, con un ánimo voluntario. ¿Sí me entiendes? Para alabar a nuestro Dios, para exaltarle, para darle la gloria y la honra a Él, que Él la merece. Gloria a Dios. Aleluya. Abran su Biblia, hermanos, en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Versículo 36. Gloria a Dios. Aleluya. San Juan capítulo 3 versículo 36. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria a Dios. Miramos ahorita, hermanos, muchas personas o la mayoría de las personas, aquellos que no han conocido la gracia del Señor, si tú les preguntas si ellos se consideran buenas personas, la mayoría se considerará buena persona. Cree que no es suficientemente malo, que las cosas que está haciendo pues son buenas, y ellos creen que por sus propios méritos, por su esfuerzo, lograrán escapar de la ira de Dios. Mira, es triste porque cuando se hablan mensajes de la ira de Dios, del juicio venidero, del castigo que recibirán todos aquellos que no obedezcan a nuestro Señor, las personas no quieren escuchar ese mensaje. Quieren escuchar un mensaje de amor, de bendición, de un Dios tolerable que te deja hacer cualquier cosa, todo lo que tú quieres. Pero cuando nosotros leemos aquí, tú miras y el Señor dice que por no aceptar o no reconocer a nuestro Señor Jesucristo, la ira del Señor vendrá sobre aquel ser humano que no quiere reconocerle. ¿Por qué? Muchos piensan que podrán salvarse de alguna otra manera, que quizás hay diferentes caminos y que no solamente nuestro Señor Jesucristo es el camino a la salvación. Hay muchas deidades en la tierra, en el mundo, o sea que los hombres han hecho muchos dioses, pero simplemente son ídolos, y ninguno de ellos
ha prometido o ha hecho promesas como las que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de ellos ha dado la vida por la humanidad, y aunque lo hubiera hecho, ninguno de ellos podía cumplirlo, porque todo el ser humano ha cometido pecado. ¿Sí me entiendes? Pero así como Juan el Bautista, cuando miró a nuestro Señor Jesucristo y declaró acerca de él, acerca de nuestro Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces Dios había preparado a nuestro Señor Jesucristo para poder dar salvación al hombre. Esto no lo entienden la mayoría de las personas, y tristemente muchos que se dicen ser cristianos tampoco lo entienden, porque hay líderes que son supuestamente grandes líderes que ellos testifican, ellos hablan que no creen que solamente en nuestro Señor Jesucristo haya salvación. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo que nadie podía venir al Padre al menos que fuera por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, cuando miramos aquí que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, ahora estas palabras, pues yo creo que aquí todos las entendemos, no simplemente decir que somos cristianos, sino realmente el ser discípulos, servidores, el tratar cada día a día de obedecer la palabra de nuestro Dios. ¿Sí me entiendes? Porque el tener al Hijo no es decir de labios que tenemos al Hijo, sino realmente hacerlo vivir en nosotros. Porque nuestro Señor Jesús dijo que si le amamos, guardaremos su palabra. Y entonces Él y el Padre vendrían y harían morada en nosotros. ¿Sí entiendes? Entonces, cuando dice aquí, nosotros necesitamos realmente hacer nuestro corazón su morada, vivir realmente para Él, no solamente decir que somos cristianos o que creemos en el Señor, porque de esa manera hay muchísimas personas, hermano, que yo he mirado que entrevistan y creen que ellos se van a salvar porque ellos no se consideran malas personas. Aquí no importa cómo nos consideremos, sino qué dice Dios de nuestras acciones, de nuestras obras. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El hombre no quiere venir a Él porque no quiere que sus obras sean manifiestas, sean reprendidas. Entonces miramos muchos que se dicen ser cristianos de la misma manera. Están en las iglesias de lejecitos, no quieren ser cristianos fieles, no quieren entregarse realmente al Señor, pero de esa manera el hombre se engaña. ¿Sí entiendes, hermano? Si no nos entregamos realmente al Señor y buscamos día a día el vivir para Él, el agradarle, entonces nosotros no hemos tomado en serio este camino. Nosotros no hemos tomado este sacrificio realmente como para nuestra salvación. Todos saben que Jesús vino y murió para que nuestros pecados fueran perdonados, pero muchas personas se preguntan, ¿y no puede haber salvación por alguien más? ¿No puede haber otro medio? El hombre se pregunta porque no quiere sujetarse a esta voluntad de nuestro Dios. ¿Sí me entiendes? Es verdad, la salvación es gratis. La persona puede decir, ¿cómo puedo ser salvo? Es fácil. Leímos ahí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tú necesitas creer. Tú necesitas entregarte realmente a su enseñanza, a vivir tal y como Él nos ha mandado, para que esa salvación la hagas tuya, la puedas retener. De otra manera, solamente seremos religiosos. Vivimos como sea, practicamos lo que sea, y porque venimos a la iglesia creemos que nos vamos a salvar. Eso no es lo que el Señor quiere. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Romanos
en el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 21. Entonces, el hombre, hermano, aún muchos de los que se dicen ser cristianos no entienden esto. Por eso no hay gratitud. Porque tú dices, bueno, ¿de veras es tan necesario creer en Jesús o vivir en una vida en obediencia hacia el Señor? ¿Acaso no puede uno salvarse de alguna otra manera? No. No hay salvación de ninguna otra manera. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sí entiendes? Hay muchos que buscan y creen en muchos ídolos, en muchos dioses. Muchos. ¿Cuál será el verdadero camino? Ninguno declaró lo que declaró nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entiendes? Él es el camino. No importa cómo le hagas, por donde le quieras buscar, no podrás entrar. Él es la puerta. Mira, versículo 21 lo tienes. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia, o sea, esto que nuestro Dios, que el Padre hizo, ya había sido testificado por la ley y los profetas. Ya había sido declarado lo que el Padre había preparado para poder rescatar a la humanidad, o sea, enviar a nuestro Señor Jesús. Dice el 22, la justicia de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la fe en... Es de la única manera que el hombre puede ser justificado, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No en fulano o en sutano, en este o en aquel. No. De la única manera que el ser humano puede ser justificado es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No son tus obras que te trajeron al Señor. No son tus obras las que te salvarán. Ahora, ¿por qué es bien importante entender esto? Mira, Israel buscaba obrar, buscaba obedecer a Dios, pero Israel no creía, no amaba al Señor. Entonces, hay muchos en las iglesias que ellos tratan, entre más cosas supuestamente hagan o dejen de hacer, ellos creen que tienen más asegurada la salvación. Pero están lejos sus corazones del Señor. ¿Sí entiendes? O sea que el hombre tiene que entender que no es por nuestras obras, es por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que creer primero, pero creer realmente. Porque esa creencia será tu motor para comenzar a hacer obras dignas. ¿Sí me entiendes? Miramos personas y hablan personas, se jactan porque quizás ellos se portan mejor, o ellos dicen que para ser buena persona no necesitas ser un religioso, simplemente que seas bien educado, que estés bien preparado, y entonces tú serás una muy buena persona, más amable quizás que los cristianos, tendrán mejores palabras que los cristianos, pero ninguna de esas cosas nos da la salvación sino Cristo. ¿Sí entiendes? O sea que si una persona, no importa que se porte muy bien, si no tiene a Cristo, no podrá salvarse. Porque leímos ahí en San Juan, ¿sí me entiendes? El que cree en el Hijo es el que tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y tú te puedes poner a meditar y, hermano, pero se portan bien, son buenas personas. Esto es un engaño del enemigo y engaña a muchos cristianos. Porque mira, esto te hace tolerar o mirar con otros ojos a las personas que están practicando cualquier clase de mal. Si tú los miras que llegan a hacer una buena obra o dos, o una por aquí, otra por allá,
Y tú dices, pero son buenas personas. Si estás aquí, hermano, hermana. Esto sucede y tú lo puedes mirar, mira, no solamente en los grandes, en los jóvenes, en todos. ¿Por qué crees que ellos tienen a sus amigos, aunque no sean convertidos? Aunque hablen como hablen, porque ellos los consideran como unas buenas personas, como buenos amigos. ¿Sí entiendes? ¿Por qué tú consideras quizás aquel pariente, aquella persona, como que es una muy buena persona? Cuando aún nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno. ¿Sí estás aquí? O sea que a los parámetros humanos uno dice, no, pues esta persona porque se ve que es un poco amable o ayuda aquí, es una muy buena persona. Hay que hacérnoslo amigo. Este va al cielo con nosotros. Cuidado. Ten mucho cuidado. Porque estamos viendo eso y muchas personas o cristianos empiezan a aceptar y a meter. Yo no estoy diciendo que no pueden entrar personas que quieren ser restauradas, liberadas, que quieren ser sanadas. No estoy hablando de esas personas. ¿Sí estás aquí? Porque todos de alguna manera u otra hemos necesitado de la misericordia del Señor para ser sanados, restaurados, cambiados, lavados. Pero hay muchas personas que no tienen esa intención, sino al contrario. Miran con desprecio al Señor, con desagrado, porque lo miran como un Dios malo que les está diciendo que sus obras no son buenas. Y ellos no quieren eso. Ellos quieren vivir como ellos quieren, sin que nadie les diga nada y que tú los toleres y los soportes tal y como son. ¿Sí estás aquí? Pero entonces, si ese es un mal en esa persona que necesita ser liberada y esta persona quiere que le tolere, entonces tienes que tolerar a todos los que tienen males. Si entra un asesino aquí, déjalo ahí. Si entra un ladrón, déjalo ahí. Si entra un fornicario, un esto o lo otro, déjalo aquí. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Si quieres ser restaurado, sí. Pero si no, no. ¿Sí entiendes? O sea que las personas están buscando una excusa y como porque todo se trata de amor y de armonía, todo está bien. Pero en nuestro Señor, en la palabra de Dios dice que el que no tiene al Hijo, al que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre esta persona. ¿Sí entiendes? Tú dices, pero es buena persona. Bueno, a tus ojos es buena persona. ¿Sí me entiendes? Y se puede equivocar uno. Cuando Samuel miró a todos los hermanos de David, dijo, ¿será este? ¿Será el otro? Este está grande, está muy hermoso. Este ha de ser. Pero nuestro Dios le habló a Samuel y le dijo que él no miraba lo que miran los hombres. ¿Sí estás aquí? Entonces tú puedes mirar a una persona que es un poco así o así y tú dices, este no es muy buen cristiano. ¿Tú conoces su corazón? Cuidado. ¿Sí entiendes? Cuidado. Porque mira, ahorita vamos a leer aquí, déjate leo el Salmo 32. Ahorita vamos a regresar aquí a Romanos. Pero qué hermoso es Salmo 32, versículo 1 y 2. Qué hermoso es, hermano, este privilegio tan grande que el Señor en su misericordia nos haya llamado. ¿Lo tienes, hermano, hermana? Mira bien, Salmo 32, versículo 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuyas transgresión, ¿qué? Ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa
de iniquidad, y en cuyo espíritu, ¿sí entiendes? Esta es una bienaventuranza, esto es un privilegio, pero uno debe de ser muy consciente. Dios nos llama, así como llamó tanto a Abraham, a todos aquellos que le sirvieron, pero Él les dijo, séme perfecto. ¿Sí entiendes? Les llamó y les dijo que solamente le fueran perfectos, fueran rectos y perfectos delante de Él. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros esta oportunidad. Si por nuestros pecados nos hubiera juzgado, ¿dónde estuviéramos? ¿Sí entiendes? Entonces, lo que estamos acá en Romanos, capítulo 3, vamos a leer el 22, para acabar, lo tienes. 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él, en nuestro Señor Jesucristo, porque no hay diferencia, o sea, no hay excepción de persona. Si tú crees, tú serás bienaventurado, alcanzarás esa gracia, esa misericordia. ¿Por qué dice el 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, todos los seres humanos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos hizo que nos acercáramos? Primero, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Padre habiéndonos justificado por medio de ese sacrificio. Pero tú y yo tuvimos que aceptar, reconocer, ¿sí entiendes? Creer en el Hijo de Dios para que entonces esa bendición, esa salvación pudiera pasar a nuestras vidas. Y si rehusamos creer en el Señor Jesucristo, no veremos la vida. Dice el 24, siendo justificados, ¿cómo, hermano? Gratuitamente por su gracia. ¿Por nuestras buenas obras? ¿Por nuestro esfuerzo? Porque éramos de una familia así muy adinerada o muy educada. No, ¿sí entiendes? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. ¿Mediante la redención de qué, hermano? Que es en Cristo Jesús. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo somos rescatados, somos redimidos. Porque una persona que estaba esclavizada o vendida, solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesús hace posible que seamos rescatados, que seamos redimidos. No es por nuestras buenas obras, no es porque nosotros seamos muy sabios, muy inteligentes o seamos superdotados. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién puso Dios? ¿A quién puso Dios? Entonces no hay más, ¿verdad? Dios puso a nuestro Señor Jesucristo como propiciación, como un sacrificio. Por eso es que Juan dijo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Propiciación es un sacrificio para apaciguar la ira de Dios, para entonces ser propicio, estar reconciliados, estar a cuentas. ¿A quién puso? Eso es algo que no se nos debe de olvidar, porque escucharás personas y como ellos no quieren recibir esta enseñanza porque no quieren que sus obras sean reprendidas, entonces les gustaría que hubiera alguna otra oportunidad o de alguna otra manera salvarse para no enfrentar el juicio del Señor. Pero aquí dice que Dios es quien puso a nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso
como propiciación. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en su sangre. Tú tienes que creer, esa sangre derramada en esa cruz tiene poder para limpiarte, para rescatarte, para salvarte, para darte vida. No es tu mucho esfuerzo. ¿Sí entiendes? La sangre de Cristo tiene poder para salvar, para restaurar. Porque por medio de ese sacrificio fue que se nos dio la autoridad o el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí entiendes? Esa sangre fue la que hizo posible que la ira de Dios fuera apaciguada por el pecado del hombre. ¿Sí entiendes? La ira que Dios tenía por el pecado, porque leímos en el 23, por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero ese sacrificio, esa sangre, cumplió con la justicia de Dios. Y eso es algo que debemos de verdad, hermanos, valorar. Porque si tú crees que haciendo esto o lo otro, o que quizás tú puedes vivir como tú quieres y de esa manera te salvarás, tienes que tener mucho cuidado. No hay manera alguna. Mira, vamos a leer otra vez el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Él pasó por alto. Bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado. Nos ha llamado, aunque éramos enemigos, aunque andábamos mal, para restaurarnos. Te digo, si alguien quiere venir, no importa en qué condición se encuentre, pero con un corazón dispuesto a ser restaurado, a todos aquellos el Señor los espera con sus brazos abiertos. Pero si de aquella persona rehúsa creer en el Señor, ¿quién le puede salvar? ¿O quién le puede restaurar? ¿Quién puede hacer algo por esta persona? Mira, ahorita vamos a regresar. Abre tu Biblia en el Salmo 49. En el versículo 6. Ahorita vamos a regresar ahí a Romanos. Salmo 49, versículo 6. ¿Lo tienes, hermano? ¿Quién puede restaurar, salvar, rescatar, redimir el alma de alguien más? Nadie. ¿Tienes mucho dinero? Nuestro Señor Jesús lo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? ¿Sí entiendes? Si pierde su alma. ¿Los bienes pagarán el rescate del alma? Las muchas posesiones, no. Las riquezas, no. Entonces, piensa, hermano, ¿no deberíamos de estar agradecidos? Por eso cuando se te dice, ¿cuántos están contentos? ¿Cuántos están agradecidos? Nomás agache la cabeza. ¿Toda la vida vos estar así sufriendo? ¿Toda la vida? Yo estoy muy cansado, cansada. Piensa, hermano, hermana. Si así es este vivir, ya no quiero vivir. ¿Por qué hablas así? ¿Sabes que nosotros, ningún ser humano tenía una oportunidad de estar en la presencia del Señor? Estábamos destituidos, dice. ¿Sí entiendes? Por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. No había manera. ¿Quién nos iba a redimir? Aquí hay veces que dan oportunidad a los que no les dan cadena perpetua o muerte en las prisiones por sus delitos. Pues a veces unos salen bajo fianza o que tienen que pagar una multa. Pero en el Señor no hay manera de pagar alguna multa.
¿Sí entiendes? En la justicia de Dios no hay manera de que tú vayas dando paguitos. Hay alguien que pagó esa salvación. Y está en ti y en mí aceptarla, recibirla. Mira, versículo 6, lo tienes. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos, no importa cuántas riquezas, no importa cuántos bienes tengan, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna, no hay manera alguna, no redimirá al hermano. No habrá manera de que esta persona, aunque tenga riquezas o muchos bienes, redima a su hermano. Ni dar a Dios su rescate. ¿Sí entiendes? Aquí pueden decir, no, pues por todos estos delitos tiene que pagar $1,000,000, $5 millones. Y la gente busca por todos lados para rescatar el alma de esa persona, de entrar a la prisión o de quedarse preso. ¿Sí entiendes, hermano? Pero delante del Señor, ¿qué dice? Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. El 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. No hay manera alguna. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea, no hay manera alguna. Llegará el momento que todas estas almas, todas estas personas que se jactan y hablan en contra de Dios y no quieren reconocerlo, no lo quieren aceptar, van a tener que enfrentar la ira de Dios. Tú puedes pensar y decir, pero son buenas personas. ¿Por qué Dios es así tan malo que no les da chance? Muchos hablan así. ¿Por qué no les da una oportunidad? Si Dios, aquí dice, hermano, si Él no fuera justo, mira, en Romanos, abre tu Biblia, capítulo 3, otra vez, versículo 26, sigue. Si Él no fuera justo, nos hubiera abandonado sin que Él mismo hubiera mandado a alguien para que nos redimiese. ¿Sí entiendes? Pero Él ha sido tan bueno, no porque el hombre lo merezca, pero así no tendrá el hombre ninguna excusa. Él mandó a alguien, a su único hijo, a lo más amado, más apreciado, lo mandó para rescatar nuestras almas. ¿Y cómo nosotros hemos recibido ese sacrificio? ¿Sí entiendes? Mira, el 26 dice, bueno, déjatelo el 25 para que va seguido, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su ¿qué? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Sí me entiende? Él es justo y Él puede justificarnos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees, cualquier persona, no importa las cosas que haya practicado, si esta persona cree y tiene esa fe, esa persona puede alcanzar misericordia del Señor y siendo justificada, no por sus buenas obras ni porque esta persona haya dado un gran pago, una gran cantidad para ser redimida, o porque alguien más fuera de nuestro Señor Jesucristo haya pagado algo por esta alma, sino que gratuitamente esta persona puede ser redimida creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos piensan, mira hermano,
muchos piensan que es muy difícil. He pecado mucho, soy la persona más mala del mundo, no puede ser que Dios me perdone. Dios no me perdona jamás. Y las personas piensan un montón de cosas. Pero aquí nosotros miramos que no importa cuán mal, cuán vil, cuán pecador haya sido el ser humano, si esta persona puede creer, la sangre de Cristo tiene poder para salvarle, para restaurarle, para redimirle, para rescatarle de esa condenación. ¿Sí entiendes? Personas pueden pensar que es muy difícil, Dios no puede perdonarle porque esto o aquello han sido las personas más malas del mundo. Todas esas cosas el enemigo las pone, las usa como barrera para que la persona no se acerque confiadamente. No importa que hayan sido poquitos o muchos, Él tiene poder para redimir. Su sangre tiene poder para salvar. ¿Sí entiendes? Porque la salvación no es por nuestras buenas obras. Nuestra salvación no la adquirimos por ser muy buenas personas. Entonces, mira aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, entonces encontramos que el problema, mira, muchos no quieren aceptar a nuestro Señor Jesús. Otros creen o dicen creer en el Señor Jesús, pero no creen que sus pecados puedan ser perdonados. Porque fueron muy malos, porque esto o aquello, han practicado las peores cosas del mundo. El Evangelio son buenas nuevas para salvación. ¿Sí entiendes? No importa qué tanto haya pecado la persona, si esta persona quiere realmente ser restaurada, tiene que creer en ese sacrificio, tiene que creer en esa sangre que Jesús derramó en esa cruz. Tiene que creer que nuestro Señor Jesucristo es el único camino. Es el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Mira, versículo 18 lo tienes. Dice, el que en Él cree, ¿qué hermano? No es condenado. ¿No es algo grande? Es algo maravilloso. Y tú entiendes, no es esa creencia de que el hombre cree y sigue, anda tomando, anda drogado, practica toda clase de males, y si él cree que esa promesa es para él, está mal. Debería de afirmarse y servir al Señor. ¿Sí me entiendes? Mira, dice, pero el que no cree, ya ha sido ¿qué? Por no creer, ya ha sido condenado. Entonces, estas personas que no creen que la sangre de Cristo tiene poder para salvarlos, para restaurarlos, ¿qué va a pasar con ellos? Estarán condenados. Porque no hay alguna manera más que el hombre pueda ser salvado. Dios envió a nuestro Señor Jesucristo como propiciación para salvarnos, para rescatarnos. Y si tú niegas al Señor, y aquellos, mira hermano, que van predicando y no miran a nuestro Señor Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, y que dicen que creen en Jehová y sirven a Jehová, ¿cómo se acercan a Dios si nadie puede venir al Padre, sino solamente por medio del Hijo? ¿Cómo le hacen? Qué triste es, porque todas estas almas se van a perder creyendo que un día iban a estar con Dios. ¿Sí entiendes? Esa es la realidad, porque el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa creer que Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios, es Dios, no es el Padre, pero es Dios. ¿Sí entiendes?
Cuando digo que es Dios, no es Dios el Padre, es Dios el Hijo. ¿Sí entiendes, hermano, hermana? Y las personas no lo aceptan y no lo ven como Dios. Que dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, o sea, ahora ya dice, esta persona no cree y ha sido condenada. Y luego va a explicar, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran, por eso no se quieren acercar, por eso no quieren venir, prefieren creer en cualquier otro Dios, es más, prefieren servirle a Satanás. ¿Sí entiendes? Que servir a nuestro Señor Jesucristo. Porque el enemigo de nuestras almas les da todos los placeres, los deja vivir como se les antoja en la carne y no quieren ser limitados, no quieren ser estorbados en hacer todas esas prácticas desagradables delante de nuestro Dios. Por eso ellos no quieren aceptar a Jesús. Pero si nosotros, hermano, hemos sido alcanzados a misericordia, deberíamos de aprender a vivir para Él y ser agradecidos. Porque de alguna otra manera no había manera de acercarnos a Dios. Mira, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Te decía, mira, hermano, cualquier persona de nosotros o nuestros jóvenes, tú puedes tener unos muy buenos amigos en el trabajo o aquí o allá. Yo no estoy diciendo que trates mal a las personas. El Señor nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Sí me entiendes? Pero si tú estás mirando a las personas con tus ojos humanos y con unos parámetros humanos, tú los vas a considerar buenas personas y no necesitan del Salvador. Pero cuando tú sabes que no hay manera alguna de que el hombre pueda salvarse, entonces tú vas a buscar el hablarle a esa persona. Si de veras la amas, si de veras crees que es tu amigo, ¿qué vas a hacer con esa persona? ¿No le vas a presentar el evangelio? ¿No le vas a decir porque le amas, porque no quieres ver lo que se pierda? Fulano, mira. Pero porque si tú le hablas ya no te va a querer hablar o te lo vas a hacer enemigo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿No hablarle? ¿Aló? Hablarle. ¿Sí entiendes? Si Dios lo ha puesto delante de ti, testifícale. Claro, con paciencia, con amor. ¿Sí me entiendes? No le hables y ya lo quieras aventar al infierno. No. Así como Dios nos ha tenido paciencia a nosotros, tienes que tener esa paciencia. Pero no te creas de que es una muy buena persona y que por eso se va a salvar. No te lo creas. ¿Sí entiendes? Mira, abre otra vez tu Biblia en Romanos. Versículo 27, ¿lo tienes? Mira, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras, o sea, por la ley de Moisés? No, dice, sino por la ley de ¿qué? Porque así está instituido, que el justo vivirá, ¿por qué? Esa es la ley de la fe. ¿Tú crees? Vive para el Señor. Entrégate para el Señor. ¿Te equivocaste? Levántate. ¿Tienes fe que Dios es grande en misericordia? Levántate. Tienes que primero creer, entregarte al Señor, y eso te motivará a hacer buenas obras.
¿Sí me entiendes? Eso te empujará por agradecimiento, el que tú sabes que estabas perdido, no había manera, no había ninguna manera en que tú pudieras heredar la vida eterna. Entonces, por esa gratitud, tú te entregas a Él. Y luego dice el 28, concluimos, o sea, ahora hemos sacado bien las cuentas y la realidad es esta. Concluimos pues que el hombre es justificado ¿por qué? Por la fe sin las obras. ¿Sí entiendes? ¿Por qué hemos sido justificados? Por haber creído. Entonces, aquellas personas, por más mal que se estén portando, no digo que se deben de seguir portando mal, porque encontramos que aquella mujer que fue hallada en el adulterio, nuestro Señor Jesús le dijo, ve y no peques más. Y encontramos en la Biblia en aquel hombre que estaba paralítico en el estanque de Betesda. Cuando el Señor lo sana, él se va a publicar y luego el Señor lo encuentra otra vez. ¿Qué le dijo el Señor? No peques más para que no te venga. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes, hermano, hermana? Entonces, si somos rescatados, ¿debemos de seguir practicando el mal? No. Ve y no peques más. No sé que te venga algo peor. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de ser muy conscientes, porque por algo está escrito esto en su palabra. ¿Sí me entiendes? Mira, abre tu Biblia en Efesios, capítulo 2. Y esto siempre está así. Tú vas a encontrar unos hermanos que, por gracia nada más somos salvos y vive como sea. Otros no. Tienes que andar en la ley, tienes que obrar de esta manera. Nadie es salvo por las obras. Somos salvos por gracia. ¿Sí entiendes, hermano? Efesios capítulo 2, versículo 4, ¿lo tienes? Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué? Estábamos muertos, ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nosotros vivimos para Él, nos hará sentarnos, ¿qué dice? Y nos hizo, no nos hará, nos hizo sentar en lugares celestiales. Él te da el poder. Por eso, mira, hermano, aquel que es fiel, que sirve al Señor, que teme al Señor, Él tiene potestad, tiene poder en lo espiritual. ¿Sí entiendes? Esta persona recibe poder en lo espiritual, aunque físicamente tú lo mires muy débil. Dice, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es que lo hayamos alcanzado o ganado o logrado por algún esfuerzo, sino es que es don de Dios. ¿Sí van leyendo conmigo? Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero mira lo que dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Sí entiendes? No hemos sido ganados por buenas obras, pero ahora que hemos sido alcanzados a misericordia, somos hechura de Dios. ¿Para qué? ¿Sí están conmigo, hermano?
No me abandonen. ¿Sí entiendes? No es que alcanzamos misericordia, o que ganamos el favor de Dios por nuestras buenas obras. No. Por la gracia del Señor hemos sido rescatados y somos salvos. Él ha pasado por alto nuestros pecados pasados. Él nos ha alcanzado en su misericordia. Pero Él ha instituido una manera de vivir para aquellos que dicen o decimos creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entiendes? No podemos vivir como sea. Por eso dice, mira, leímos en el 8 y el 9 dice, no por obras, no somos justificados por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice el 10, porque somos hechura suya, somos hechos por Dios, somos criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Él nos ha rescatado, nos ha llamado, nos ha traído a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que andemos en buenas obras, las cuales, dice, estas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí entiendes, hermano, hermana? Todas las personas que tienen deseos de ser restaurados, Dios tiene poder. Lo único que necesita el ser humano es creer en el poder que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa sangre cumplió con la justicia de Dios. Apaciguó la ira de Dios. ¿Sí me entiendes? Pero la ira de Dios para aquellos que no le aceptan a nuestro Señor Jesucristo está reservada. ¿Sí me entiendes? Está guardada para el día de la ira. Entonces debemos de valorar, debemos de ser muy agradecidos, porque el Señor en su misericordia nos ha alcanzado, nos ha salvado. Vivamos para Él, esforcémonos, de verdad, hermano, porque fuera de Él, ¿qué esperamos recibir? No hay esperanza. Deja de mirar el cansancio, deja de mirar las aflicciones, deja de mirar lo que está a tu alrededor. Y mira, hermano, abre bien tus ojos, porque el enemigo afuera va a buscar enredarte, envolverte en los males, que tú hables, que tú pienses, que tú reniegues, que tú te quejes, que tú juzgues o critiques o murmures. ¿Sí entiendes? Guárdate, para que un día podamos realmente estar con el Señor para siempre. ¿Sí entiendes? Entonces te voy a dejar con esto, hermano. Medita en esta grande bendición que tenemos y seamos agradecidos con el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga.